Buen día, hermanos, el Señor les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? Amén, una bendición de estar juntos y compartir la palabra del Señor. Amén, vamos a orar. Amén, Seigneur notre Dieu. Señor nuestro Dios, Nous te bénissons, Père, nous te rendons te grâce. bendecimos y te damos Nous gracias. disons merci, Père, pour ces moments, Seigneur, que tu nous permets d'être ensemble, Gracias por estos momentos, Señor, que nos permites de estar de juntos, partager, Seigneur, ta parole. de compartir tu palabra. Nous te prions de nous guider Señor, te pedimos de guiarnos par ton Esprit Saint a través de tu Espíritu Santo et que ton nom, Seigneur, soit glorifié. y que tu nombre sea glorificado. Dans le nom de Jésus-Christ. En el nombre de Jesucristo. Amen. Amén. Amen. On va lire plusieurs versets Vamos a leer varios versículos. et il faut qu'on soit attentif à la lecture. Estemos atentos a la lectura, Bien concentré. concentrados. Amen. Amen. Dieu avait promis Dios había prometido à son peuple un lieu pour vivre, a su pueblo un lugar para vivir, une terre riche, una tierra rica, une terre d'abondance. una tierra de abundancia. Le moment est tellement attendu pour le peuple d'Israël. Y ese momento había sido tan esperado para el pueblo de Israel, Elle était arrivée. y ese momento llegó. La terre promise était devant leurs yeux. La tierra prometida estaba delante de sus ojos. Le Seigneur demande d'envoyer des hommes pour avoir un aperçu sur l'héritage à prendre. Y el Señor pidió enviar hombres para tener una mirada de la herencia que iban a tomar en posesión. On va lire dans Nombre chapitre 13, versets 1 à 3. Leamos Números capítulo 13, versículo 1 al 3. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Amen. Les Hébreux avaient campé dans le désert de Paran. Los hebreos habían acampado en el desierto de Parán, Et le moment de la conquête de leur héritage approchait. y entonces el momento de la conquista de la herencia se acercaba. Les 12 espions vont explorer le pays de Canaan. Los 12 espías iban a explorar el país de Canaán. Et ils reviennent avec leur rapport. Y ellos llegan con el reporte. Le rapport apporté par les explorateurs fait comprendre au peuple El reporte que trajeron los que fueron a explorar que la possession est une action. hacen entender al pueblo que la posesión de esa herencia es una acción, Une responsabilité.
Es una responsabilidad à qu'il faut faire face. a la cual hay que enfrentarse. On va lire dans Nombre 13, versets 27 à 33. Vamos a leer Números capítulo 13, versículo 27 al 33. On va voir le rapport de ces 12 espions. Y vamos a ver el reporte que hicieron estos 12 espías. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo y Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. Y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Amen. On va continuer la lecture. On va lire Nombre 14, versets 1 à 4. Continuemos la lectura y leamos Números capítulo 14, versículo 1 al 4. Entonces la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Amen. Avec une telle attitude, Con una actitud como esta, le peuple veut le dire à Dieu: el pueblo quería decirle a Dios: nous ne croyons pas à tes promesses. nosotros no creemos a tus promesas. Et nous ne voulons pas de toi comme chef. No te queremos a vos como jefe. Nous nous refusons carrément d'entrer dans ce pays pour le conquérir. Nosotros rechazamos completamente entrar en ese país para conquistarlo. Nous décidons de retourner dans le désert et en Égypte. Y preferimos volvernos al desierto para ir a Egipto. Ils se sont laissés impressionner par le rapport alarmant fait par les 10 espions. Ellos se dejaron impresionar por el reporte que hicieron los 10 espías, Ces espions incrédules. los espías incrédulos, Ils disaient: il y a des villes fortifiées et des géants. porque ellos decían: hay ciudades fortificadas, hay gigantes, Nous n'y arriverons pas. no vamos a lograrlo. Inutile d'insister. Es inútil de insistir. Les espions ont vu des gens qui travaillaient la terre. Los espías vieron gente que trabajaba en la tierra. Et je crois que c'est cela qui les a fait plus peur. Y creo que es eso que les hizo tener más miedo. Pourquoi? ¿Por qué? Ils décrivent devant les enfants d'Israël Porque describieron delante de los hijos de Israel le pays qu'ils avaient exploré. el país que habían explorado. Ils disent: Y dijeron:
Le pays que nous avons parcouru el país que hemos recorrido pour l'explorer, para explorarlo, c'est un pays qui dévore ses habitants. es un país que devora sus Tout habitantes. ce que nous y avons vu sont des hommes de haute taille. Todo lo que nosotros hemos visto son hombres de gran estatura. Ce pays dévore-t-il ses habitants? ¿Este país devora a sus habitantes? Comment cela est possible? ¿Cómo algo así es posible? Les Israélites ont vu des gens de ce pays qui travaillent, Los israelitas vieron las personas de ese país que trabajan, qui s'efforcent. que se esfuerzan. Les 10 espions ont peur du travail. Los 10 espías tienen miedo del trabajo, Parce que dans ce pays où coule le lait et le miel, porque en ese país donde fluye la leche y la miel, les fruits de la terre los frutos de la tierra viennent avec beaucoup d'efforts. vienen con mucho esfuerzo. Les Israélites ont pris l'habitude de se nourrir du pain qui venait du ciel. Los israelitas se habían acostumbrado a alimentarse del pan que venía del cielo, Et cela pendant 40 ans. y eso durante 40 años. Alors pourquoi conquérir ce pays qui demande des efforts? Entonces, ¿para qué conquistar un país que necesita de esfuerzo, Pour se nourrir. de esfuerzos para alimentarse? Or le lait et le miel ne coulent pas seuls. Porque la leche y la miel no fluyen solos. Le lait et le miel coulent en travaillant la terre, La leche y la miel fluyen trabajando la tierra, en faisant des efforts. haciendo esfuerzos. Les fruits ne viennent pas seuls. Los frutos no vienen solos. Pendant 40 ans, le peuple a été nourri chaque jour. Durante 40 años el pueblo fue alimentado cada día. Mais il est temps de grandir. Pero es tiempo de crecer. C'est normal, un petit bébé assis sur une petite chaise Es normal para un bebé sentado en una pequeña sillita et manger de la cuillère que sa maman lui donne. y comer de la cuchara que su madre le da. Mais ce n'est pas normal voir une personne qui jouit de bonne santé Pero no es normal ver a una persona que goza de buena salud assise sur une petite chaise et lui donner à manger. sentado en una pequeña silla y darle de comer. Le peuple assis sur une petite chaise attendit le rapport. El pueblo, sentado en una pequeña silla, esperaba el reporte. Les 10 espions ont dit effectivement la terre est une terre d'abondance. Los 10 espías dijeron, efectivamente, la tierra es una tierra de abundancia. Malheureusement, le peuple qui habite ce pays est puissant. Lamentablemente, el pueblo que habita esa ciudad es fuerte. Les villes sont fortifiées, Las ciudades son fortificadas, très grandes. son muy grandes. Nous y avons vu les enfants d'Anak. Y vimos los hijos de Anak. Et en plus, les Amalécites habitent la contrée du Midi. Y además los amalecitas viven, dice nuestra versión, en el Negev. Les Hittiens, les Jébusiens, les Amoréens Los eteos, los jebuseos y el amorreo habitent la montagne. habitan en el monte. Et les Cananéens habitent près de la mer Y el cananeo vive junto al mar et le long du Jourdain. y a la ribera del Jordán. Les espions ont vu dans chaque coin des ennemis. Los espías vieron enemigos en cada rincón. Les espions ont vu des ennemis partout. Los espías vieron enemigos por todos lados. Le peuple a été aveuglé par sa paresse. El pueblo fue enceguecido por la pereza. La joie de l'abondance de la terre a été voilée. El gozo de la abundancia de la tierra fue velada Pour la description de chaque ennemi, a causa de la descripción de cada enemigo, pour la description des villes puissantes et fortifiées. por la descripción de las ciudades fortificadas y poderosas.
L'attitude d'un paresseux est toujours la même. La actitud de un perezoso es siempre la misma. On va lire dans Proverbes chapitre 22, verset 13. Vamos a leer Proverbios capítulo 22, versículo 13. Dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. Amen. Le paresseux voit la difficulté plus grande lorsqu'il faut l'affronter. El perezoso ve la dificultad más grande cuando la tiene que enfrentar. Le peuple a compris que prendre possession de l'héritage, El pueblo se dio cuenta que tomar posesión de la herencia c'est une décision qui les amène à une action. es una decisión que los lleva a una acción, Mais ils sont devenus paresseux. pero ellos se volvieron perezosos. Et il fallait faire des efforts pour accéder à ce pays où coule le lait et le miel. Había que hacer un esfuerzo para acceder al país donde fluye la leche y la miel. On va lire dans Proverbes chapitre 26, verset 15. Leamos Proverbios capítulo 26, versículo 15. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca. Amen. Le peuple devait apprendre à agir. El pueblo tenía que aprender a actuar Comme un conquérant. actuar como un conquistador. Après le rapport des 10 espions, Luego del reporte de los 10 espías, le peuple a crié, a pleuré. el pueblo gritó, lloró, Il a voulu retourner comme esclave que de saisir de cet héritage que Dieu leur a promis. prefirió volverse como esclavo que tomar esta herencia que Dios les había prometido. Caleb fit taire le peuple, Caleb hizo callar al pueblo qui murmurait contre Moïse. que murmuraba contra Moisés Et il dit, y dijo, montons, emparons-nous du pays. subamos y tomemos posesión del país Nous serons vainqueurs. y seremos vencedores. Josué a dit, Josué dijo, ne soyez point rebelles contre l'Éternel, no sean rebeldes con el Eternal, et ne craignez point les gens de ce pays, no teman a la gente de ese pueblo, car ils nous serviront de pâturage. porque dice nuestra versión, los comeremos como pan Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. y no tendrán amparo, no podrán cubrirse. L'Éternel est avec nous. El Eternal está con nosotros. Ne les craignez point. No les temáis. Le peuple a méprisé Dieu. El pueblo despreció a Dios. Ils n'ont pas cru à sa promesse. No creyó a sus promesas. Le peuple a murmuré contre Dieu. El pueblo murmuró contra Dios. Il a murmuré contre Moïse. Murmuró contra Moisés. Mais Dieu dit, Pero Dios dijo, méchante assemblée. asamblea depravada, multitud depravada, Elle murmurait contre moi. murmuraron contra mí. Ce peuple pouvait-il prendre possession d'un tel héritage? Este pueblo podía tomar posesión de una herencia como esta Et être responsable de son administration? y ser responsable de la administración de ella? Non. No. Les 10 espions ont été frappés d'une plaie. Los 10 espías murieron de una plaga. Moïse a raconté au peuple comme Dieu a été déçu de leur attitude. Y Moisés contó al pueblo cómo el Señor estaba desilusionado de la actitud del pueblo. Une attitude méchante et incrédule. La actitud de ellos, la actitud mala e incrédula. Après cela, le peuple était dans une grande désolation. Luego de eso, el pueblo se enlutó mucho, dice nuestra versión. Ils se levèrent de beau matin Se levantaron por la mañana et montèrent au sommet de la montagne y subieron a la cumbre del monte en disant, diciendo, nous voici,
Henos aquí, nous monterons au lieu dont a parlé l'Éternel, vamos a subir al lugar del cual el Señor nos ha hablado, car nous avons péché. porque hemos pecado. Le peuple décide d'avancer tout seul, Y el pueblo decide de subir solo attaquer les ennemis à sa façon. y atacar al enemigo a su manera. Malgré les avertissements de Moïse Más allá de las advertencias que Moisés les hizo, de ne pas y aller, de no subir, no ir, mais poussés par la peur pero empujados por el miedo, du malheur qui pouvait tomber sur eux, empujados por lo que podía caer sobre ellos, ils transgressent l'ordre de l'Éternel. transgreden la orden del Señor. Le peuple montre avec leur attitude El pueblo muestra con su actitud ce qu'il y a à l'intérieur. lo que hay en el interior. Ils sont partis, ils ont été battus. Y salieron y fueron derrotados por los enemigos. La rébellion et la désobéissance La rebelión y la desobediencia mènent à un combat inutile llevan a uno a una lucha inútil et perdu d'avance. que se pierde anticipadamente. Una lucha perdida de antemano. Après la mort de Moïse, Luego de la muerte de Moisés, le peuple va continuer cette marche el pueblo va a continuar avec Josué. con Josué. Dieu va leur montrer comment il faut avancer. Y Dios les va a mostrar cómo hay que avanzar. Dieu veut qu'ils agissent comme des conquérants. Dios quiere que actúen como conquistadores. Dieu dit Dios dice que pour entrer dans le pays que para entrar al país, qu'il leur donne, el país que les da, la tierra que les da, il faut traverser le Jourdain. hay que cruzar el Jordán. Josué donne des ordres aux officiers en disant Josué da órdenes a los oficiales diciéndoles: parcourez le camp pasad por el campamento et voici ce que vous commanderez au peuple. y esto le dirán al pueblo: Préparez-vous des provisions, preparen provisiones, comida, car dans 3 jours, porque dentro de 3 días vous passerez ce Jourdain van a pasar el Jordán pour aller conquérir le pays dont l'Éternel vous a promis. para poseer la tierra que el Señor les ha prometido. Les 3 jours sont passés, Los 3 días pasaron les sacrificateurs devaient porter l'arche de l'Éternel y los sacerdotes tenían que llevar el arca del Señor et passer en premier. y pasar primero. Les eaux du Jourdain débordaient. Las aguas del Jordán desbordaban, Mais lorsque les sacrificateurs ont mis les pieds dans l'eau, pero cuando los sacerdotes pusieron los pies en el agua, le fleuve s'est arrêté. el río paró de fluir Et tout Israël est passé sur un chemin sec. y todo Israel pasó por un camino seco. Après cela, Josué appelle les 12 hommes Luego de eso, Josué llama a 12 hombres qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, que son elegidos del pueblo de Israel, un homme de chaque tribu. un hombre de cada tribu. Il fallait choisir 12 de chaque tribu, Había que elegir 12, uno de cada tribu, car les 12 qui ont été choisis pour espionner la terre restaient que 2. porque los 12 que habían sido elegidos al principio para espiar la tierra quedaban solo 2. Josué ordonne que 12 pierres soient prélevées du lait du Jourdain. Y él les ordena que tomen 12 piedras del Jordán Et soient dressées à Gilgal, y que sean puestas en Gilgal, le lieu où ils devaient établir leur camp. el lugar donde tenían que acampar. En même temps, Al mismo tiempo, 12 autres pierres devaient être dressées au milieu du Jourdain. otras 12 piedras tenían que ponerse en el medio del Jordán pour être recouverts par les eaux lorsqu'ils seront relâchés. para que sean recubiertas con las aguas cuando las coloquen. Qu'est-ce que cela nous apporte comme enseignement? ¿Y qué es lo que esto nos aporta como enseñanza? La Bible est un texte vivant. La Biblia es un texto vivo.
Le Seigneur, dans son amour, El Señor, por su amor, nous montre comment vivre une vie de victoire. nos muestra cómo vivir una vida de victoria. L'histoire du peuple d'Israël est le reflet de notre histoire. La historia del pueblo de Israel es el reflejo de nuestra historia. On revient à ce que nous avons déjà dit. Volvemos a lo que hemos ya dicho. Nous avons une promesse Primero, nosotros tenemos una promesa et elle s'est accomplie. y ella se cumple. C'est une promesse d'héritage et de liberté. Es una promesa de herencia y de libertad. Deuxièmement, Segundo, le Seigneur veut nous apprendre que la possession est une action. el Señor quiere enseñarnos que la posesión es una acción. Il veut nous apprendre que nous devons saisir cette promesse. Él quiere que aprendamos que nosotros tenemos que tomar esta promesa, Travailler pour notre salut. trabajar por nuestra salvación, Combattre le bon combat. combatir el buen combate, Soyez des hommes ser hombres et non des enfants qui ne veulent pas grandir. y no niños que no quieren crecer. Troisièmement, Tercero, se conduire comme des conquérants. conducirse como conquistadores, Avoir l'attitude de Caleb et de Josué. tener la actitud de Caleb y de Josué, Non en marchant comme on le faisait avant. no andar como lo hacíamos antes. Les 12 pierres qui devaient rester dans le fleuve Las 12 piedras que tenían que quedar en el río représentent notre vieille nature, representan a nuestra vieja naturaleza, noyée dans la mort du Seigneur Jésus. ahogada, sumergida en la muerte del Señor Jesús. Et les 12 pierres tirées du lit du Jourdain Y las 12 piedras que fueron sacadas del Jordán, qui devaient être dressées à Gilgal que tenían que ser puestas en Gilgal, sur la rive du pays de Canaan, sobre la ribera del país de Canaán, représentent les pierres vivantes representan piedras vivas, que nous sommes à présent en Christ. piedras vivas que somos hoy en Cristo. Nous sommes une nouvelle créature. Somos una nueva criatura. Les choses anciennes sont passées. Las cosas viejas pasaron, Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. ahora han sido hechas nuevas. Après cela, le coton a été affilé. Luego de eso, el cuchillo fue afilado Et les enfants d'Israël ont été circoncis. y los hijos de Israel fueron circuncidados. Ses parents ont passé par la mer Rouge. Sus padres pasaron por el Mar Rojo Ils ont été circoncis. y fueron circuncidados. Mais maintenant, il y avait une nouvelle génération qui a passé les eaux du Jourdain. Pero ahora había una nueva generación. Ellos pasaron por las aguas del Jordán Il fallait se circoncire. y había que ser circuncidados. On va lire Josué chapitre 5, versets 8 à 9. Leamos Josué capítulo 5, versículo 8 y 9. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Amen. Après la circoncision, Luego de la circuncisión, Dieu parle à Josué. Dios habla a Josué. Le lieu Gilgal, El lugar Gilgal c'est là que tous les hommes se sont circoncis. fue ahí donde todos los hombres fueron circuncidados. Le Seigneur dit, El Señor les dice: aujourd'hui, Hoy, j'ai roulé de dessus de vous dice su versión, yo rodeé por sobre vosotros l'opprobre de l'Égypte. el oprobio de Egipto. Gilgal signifie en hébreu Gilgal significa en hebreo roue rueda, ou ce qui roule. rueda o eso que rueda. Effectuer la circoncision était une manière de dire Efectuar la circuncisión
fue una manera de decir que dorénavant, que a partir de ahora, l'opprobre de l'Égypte a été roulé. que el oprobio de Egipto fue rodado, fue quitado De dessus le peuple. del pueblo. Dorénavant, A partir de ahora, mon roi n'est plus Pharaon, mi rey no es más faraón, c'est l'Éternel des armées. es el Señor de los ejércitos. Le peuple ne pouvait pas commencer à prendre possession El pueblo no podía comenzar a tomar de Canaan posesión de Canaán, sans suivre les instructions du Seigneur. sin seguir las instrucciones del Señor. Il devait se laisser guider par le Seigneur Él tenía que dejarse guiar por el Señor et pas par ses impulsions. y no por las impulsiones. Il devait avoir cette marque de l'alliance Ellos tenían que tener esta marca de la alianza, faite avec l'Éternel. esta alianza hecha con el Señor. Plus jamais Nunca más l'opprobre de l'Égypte. el oprobio de Egipto. L'opprobre, c'est aussi les plaintes constantes des Israélites. El oprobio también eran las constantes quejas de los israelitas Durant 40 ans dans le désert, durante 40 años en el desierto. leur fabrication du veau d'or, El oprobio era también la fabricación de becerro de oro au pied du mont de Sinaï, al pie del monte de Sinaí et l'abandon de leur foi, y el hecho de abandonar la fe leur incrédulité. era la incredulidad. Elle représentait l'accumulation des échecs. Eso representaba la acumulación de fracasos. Mais Dieu a roulé de dessus d'eux l'opprobre de l'Égypte. Pero el Señor rodó por sobre ellos el oprobio de Egipto, quitó de ellos el oprobio de Egipto. Après que le peuple lui a obéi, Pero luego que el pueblo obedeció, en pratiquant la circoncision, practicando la circuncisión, un signe visible du rétablissement de son alliance avec son peuple. una señal visible del restablecimiento de su alianza con su pueblo. Aujourd'hui, Hoy, Dieu a roulé de dessous de nous Él rodó por sobre nosotros, quitó de nosotros notre honte nuestra vergüenza par l'œuvre de Christ. por la obra de Jesucristo. Il a effacé l'acte dont les ordonnances ne condamnaient. Él borró el acta del decreto que nos condenaba Et qui subsistait contre nous. y que existía y que estaba contra nosotros. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Y lo destruyó clavándolo en la cruz. La parole dit dans Colossiens 2,15 La palabra dice en Colosenses capítulo 2 versículo 15 qu'il a dépouillé les dominations que Él despojó las dominaciones, et les autorités los principados y potestades, dice nuestra versión, et les a livrés publiquement en spectacle, y los exhibió en espectáculo, en triomphant d'elle à la croix. triunfando sobre ellos en la cruz. La terre que Dieu nous donne à conquérir est plus vaste. La tierra que Dios nos da a conquistar es más vasta, qui s'étend au-delà de ce que nous pouvons imaginer. se extiende más allá de lo que podemos imaginar. La pierre a été roulée La piedra fue rodada, et notre Seigneur est ressuscité. nuestro Señor resucitó Et avec lui, nous sommes ressuscités. y nosotros con Él hemos sido resucitados. Amen. Si ce n'est pas le cas, Si no es así, dans quelle étape es-tu dans l'histoire? ¿en qué etapa estás vos en esta historia? Tu es de ceux qui murmurent? ¿Sos de aquellos que murmuran? De ceux qui voient tout négatif? ¿De aquellos que ven todo negativo? Tu es de ceux qui sont guidés que par les émotions? ¿Sos de aquellos que son guiados nada más que por las emociones? Ou parmi ceux qui ne veulent pas se circoncire? ¿O sos de aquellos que no quieren ser circuncidados? L'apôtre Pierre parle de cet héritage. El apóstol Pedro habla de esta herencia. On va le lire dans 1 Pierre 1, chapitre 1, verset 4.
Vamos a leerlo, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Amen. Alors travaillons pour notre salut. Entonces trabajemos por la salvación. Renonçons à tout ce qui fait obstacle à notre conquête de notre héritage. Trabajemos por nuestra salvación, renunciando a todo lo que es un obstáculo, a todo lo que hace un obstáculo en nuestra conquista de nuestra herencia. Combattons le bon combat de la foi. Luchemos el buen combate de la fe. Saisissons la vie éternelle Tomemos la vida eterna. à laquelle nous avons été appelés. Aferrémonos a la vida eterna a la cual hemos sido llamados. Amen. Amén. Amen. On va prier, on va remercier le Seigneur pour sa parole. Vamos a orar y agradecer al Señor por su palabra. Seigneur notre Dieu, Señor nuestro Dios, merci pour ta parole. gracias por tu palabra. Merci parce que maintenant nous sommes plus que vainqueurs. Gracias porque ahora somos más que vencedores. Merci parce que à la croix tu as dépouillé les dominations. Gracias porque en la cruz ha despojado principados Et les autorités. y potestades. Nous sommes morts en toi et nous sommes ressuscités ensemble avec toi. Hemos muerto contigo y resucitado juntamente contigo. Merci parce que tu as roulé dessus de nous l'opprobre. Gracias porque has rodado, has quitado de nosotros el oprobio, Le péché et la condamnation. el pecado y la condenación. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Somos una nueva criatura Et tu nous as fait asseoir dans le lieu céleste en Jésus-Christ. y nos hiciste sentar en los lugares celestiales con Cristo. Père, merci. Padre, gracias. La promesse a été accomplie. La promesa fue cumplida. Un héritage nous a été réservé Una herencia nos ha sido reservada dans les cieux. en los cielos. Tu as fait de nous des conquérants Hiciste de nosotros conquistadores et tu nous as donné tout pour arriver. y nos has dado todo para llegar. Seigneur, nous renonçons à la paresse Señor, renunciamos a la pereza, parce que en toi, porque en ti nous sommes victorieux. somos victoriosos. Dans le nom de Jésus-Christ. En el nombre de Jesucristo. Amen. Amén. Aquí estás, veo tu valorar. Te adoro Dios. Aquí estás, veo tu valorar. Te adoro Dios, y te llamamos. Milagroso, haces caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoro Dios, aquí estás, sanando mi corazón. Te adoro Dios, y te llamamos. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no te pueda ver, estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Siempre
hizo una de su pueblo, real sacerdocio, escogida por él. Él es mi padre y yo su hija. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo una de su pueblo, real sacerdocio, escogida por él. Él es mi padre y yo su hija. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo una de su pueblo, real sacerdocio, escogida por él. Él es mi padre y yo su hija. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La deidad se encarnó, tomó forma de un hombre, por amor, caminar humildad y en obediencia sufrió, por amor, admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne,
que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Príncipe de paz, príncipe de paz. Tú eres mi príncipe de paz. Tú eres mi príncipe de paz. Admirable consejero, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Lleno de gracia y verdad. Lleno de gracia y verdad. Tú eres la verdad. Tú eres la verdad. Lleno de gracia y verdad.